Recordemos que estamos en el libro de Efesios, la iglesia de Éfeso. Éfeso está ubicada en lo que antiguamente se llamaba Asia Menor, que actualmente es Turquía. Gracias. Está ubicada, digamos, en una zona limítrofe con Grecia. Bien, vamos a Efesios 1.3, que es el pasaje lema. ¿Qué nos dice Efesios 1.3? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo Jesús estamos completos. Una pregunta, ¿usted cree eso? Amén. ¿No siente que no le falta nada? ¿Por ahí algo? Cuando usted habla de Cristo o piensa en Cristo o conoce a Cristo, Cristo es perfecto, Cristo es completo. Y si estamos en Cristo, estamos completos. ¿Qué denuncia eso si lo creemos o no lo creemos? ¿Sabe lo que denuncia eso? Nuestra vida. Es cómo vivimos. Y en los primeros capítulos el apóstol Pablo hace, del capítulo 1 al 3, una disertación teológica de el estar en Cristo y las consecuencias de estar en Cristo desde el punto de vista espiritual. Y del capítulo 4 al 6, el cómo debemos vivir, visto que estamos en Cristo y todo lo que tenemos en Cristo nos permite vivir en santidad. Todavía no vemos todo lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo cree usted? Arriba del techo, arriba ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? El día de la resurrección de los que durmieron en Cristo y de los que estén vivos o estemos vivos si es que viene ahora el Señor. El momento en que en un abrir y cerrar de ojos la Iglesia Universal será sacada de la tierra. Nuestra redención será completa, pues tendremos cuerpos glorificados sin la presencia del pecado, y será fiesta solemne en los cielos, gozo indescriptible y libertad completa y eterna para servir al Señor. Eso es. En tanto acá tenemos que pelearla. El apóstol ha mandado a vivir según lo que hemos recibido. Todo lo que está descrito en el capítulo 1 al 3. Por medio de Cristo. Vivir no como necios, no como tontos, sino entendidos en la voluntad del Señor. No en pecado, sino en vida santa. No en desobediencia, sino en obediencia a su palabra. No en rencor, sino en el amor de Cristo. No en división, sino en unidad del Espíritu Santo. No en malas palabras, sino en palabras que edifican y consuelan. Y no en el secreto del pecado, sino en la luz de Cristo, que es su palabra. No perdiendo el tiempo, sino aprovechándolo para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el título de este sermón, el valor del tiempo en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos rogar tu bendición sobre estos dos versículos y la enseñanza que podemos extraer de allí, Señor. Rogamos que el Todopoderoso Espíritu Santo esté guiando nuestros corazones, Señor. Tanta necesidad tenemos de que esta palabra se enraíce en nuestros corazones y fructifique de modo que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. Te pedimos esta misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el versículo 5:16 dice: no lo tiene anotado, las pillé,
Amén, gracias hermano. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pablo aquí no se refiere al tiempo de clima, sino al tiempo de vida de los creyentes. De los creyentes de Éfeso y a los creyentes de Quilicura. Estamos acá leyendo, estudiando el texto. Dios ha dado un tiempo limitado de vida a cada ser humano. Y ese tiempo de vida es por una sola vez. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la situación del ser humano. Vivir una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Es decir, viene el juicio de Dios, es decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo te di vida, yo te di inteligencia, yo te di valores, yo te di espíritu, yo te di mi palabra. ¿Qué hiciste con todo aquello? Yo te di el mundo, te di familia. Y será juicio, para bien o para mal. Pero hay que considerar varias cosas que nosotros sufrimos. El mundo no habla de la muerte, ¿sabe por qué? Y no habla de la muerte porque como un hecho inevitable. Dígame usted, aparte de las películas, la publicidad, la conversación menos común, ¿cuál es? La muerte. ¿Cuándo hablamos de la muerte? Cuando vamos a un funeral. Ah, sí, para allá vamos todos, unos antes o después, más o menos repetimos las mismas cosas. Porque realmente nos deja sin palabras la muerte. Y el incrédulo sufre, porque no sabe, se acaba para él la vida ahí, se acabó todo. Y el mundo, ¿cómo exorciza la muerte? Por medio de la exaltación de la juventud. Somos todos jóvenes, sea joven con esta crema, con esta ropa, tiene 20 años menos. ¿O no? Y la publicidad usa eso. Y la gente va y se compra la ropa. ¿O no? Y cree que tiene 20 años menos. Productos naturales, la salud, hay que tener buena salud, pero en realidad estamos pensando en ser eternamente jóvenes. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Plancharse la cara. O sea, se la estiran y se juntan las arrugas por acá atrás. ¿Ah? Claro, y se corchetean la guata y todo lo demás. Y se sacan 20 años menos. Pero tenemos la ilusión de que somos jóvenes. ¿Ah? Y atractivos, y tenemos valor hacia la gente porque somos atractivos. Eso es el mundo, así éramos nosotros, ¿o no? Otros acuden a religiones que prometen la reencarnación. No importa que muera, yo me voy a reencarnar, aunque sea en un perro, pero voy a seguir viviendo. Y por eso las religiones orientales, que prometen reencarnación, que prometen vida más allá de la muerte, por sus propios medios, son populares. Las religiones orientales no acusan de pecado. No hablan de arrepentimiento, no, sé tú mismo. Tú tienes la fuerza. Dios está en ti. La luz está en ti. Tienes que activarla para conectarte al Cristo místico. Y todas esas cosas, entonces eso nos dan valor a nosotros mismos. Pero son todos paliativos inútiles e ilusorios, puesto que la muerte es el proceso natural de toda vida. Cuando somos jóvenes, ¿qué pensamos de la muerte? No, la muerte está por allá. Parece que vamos a ser siempre jóvenes. Yo me acuerdo cuando tenía 12, 14 años, ¿qué? Los viejos, pues, ¿qué va a servir por allá? Falta un montón. Y ya estoy viejo ya. Pues. Y fue ayer nomás que tuve 12 años. Porque el tiempo pasa rápido. Y no nos damos cuenta. El tiempo de vida es lo más valioso que tenemos. Pero no somos conscientes de ello. ¿Hasta cuándo? Cuando estamos viejos. En ese momento valoramos la juventud que se fue. Valoramos las cosas que no hicimos. Valoramos
lo que quise hacer y no lo hice. Valoramos lo que dejé a media. Y nos damos cuenta del tiempo perdido. Y el tiempo perdido es tiempo irrecuperable. Nos damos cuenta de las cosas inútiles que hemos hecho en nuestra vida. Y no podemos recuperar ese tiempo. Eso nos da dolor a veces. El tiempo de vida perdido no se recupera, por ello se dice que el tiempo es oro. Pero el tiempo es más que oro, es vida. Y debemos ser conscientes de que nuestra vida tiene un inicio y un final. Miren, hermano, nosotros podemos saber cuándo nacimos, cómo nacimos y dónde nacimos. Pero no decidimos cuándo nacimos, cómo nacimos, dónde, cómo y cuándo nacimos. No, eso no lo decidimos. Nosotros podemos decidir cómo vivimos y dónde vivimos. Pero nosotros no decidimos cuándo morimos, cuánto vivimos y cómo morimos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y nosotros no creemos la gran cosa. Y son bien poquitas las cosas que podemos decidir de las cosas fundamentales de la vida. Todo lo demás está en manos de Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. El apóstol Pablo nos manda a vivir sabiamente, aprovechando el tiempo. Y lo primero que hacer para entender, que hacer para aprovechar el tiempo es entender la cortedad de nuestro tiempo de vida. Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De eso se trata. Haznos conscientes de que somos de vida corta con respecto a Dios, con respecto a la eternidad. Somos de vida cortísima. Y eso, la conciencia de eso nos va a hacer sabios. ¿Para qué? Aprovechar el tiempo que tenemos. Para tener sabiduría. Eso es lo que dice el salmista. ¿Y qué es la sabiduría en la Biblia? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Qué es lo que es sabiduría en la Biblia? ¿Ah? Temor a Dios, obedecer a Dios, reverenciar a Dios. Esa es la sabiduría. Santiago 4, 13 y 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Esta es una amonestación que hace el apóstol Santiago. Dice, vamos a los ricos, vamos a hacer negocios allá. Es como nosotros cuando planificamos. De mes, de otro año. Y Dios no está ni siquiera en el horizonte. Como si esa planificación y la vida para eso depende de nosotros. Eso es lo que está criticando el apóstol, el Santiago. Jactancia, que es presumir de tener algo propio. Vuestra jactancia, eso es. Creerse en sí mismo que tiene todo en sus manos. Y no considerar a Dios en nuestros planes. Podemos hacer todos los planes que queramos. Y después decir, Señor, aquí está, tú dispones. Yo propongo, tú dispones. Eso es sometimiento. Y eso es lo que está diciendo. Y a veces nosotros somos necios en eso. Porque planificamos y proyectamos igual que los incrédulos. Entonces, ¿la prioridad cuál es? Dios. Y si Dios me deshace los planes, a mí me ha deshecho un montón de planes. Y es otra su voluntad. A veces no nos gusta la voluntad
nos pone en problema la voluntad del Señor. Pero esa es su voluntad. Entonces, Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducidos en temor, respeto, reverencia, obediencia a Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de vuestra vida en la tierra. Porque para el cristiano esta es una peregrinación, una pasada para irnos a la casa del Padre, que es nuestra casa. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo, donde está Dios. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, espiritualmente. Entonces dice, todo el tiempo de vuestra vida. Tome nota de eso. Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí hay otro mandato, hacer el bien siempre. Sobre todo a quién, a la familia de la fe, a los hermanos. Entonces tenemos dos conceptos, todo el tiempo de vuestra vida, hacer el bien siempre. Y un tercero, segunda de Timoteo 4, 1, 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, insta, predica, habla de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Toda oportunidad que tenga, habla. Si conviene o no conviene, no importa, habla. Si hay una reunión familiar, habla. Si no conocen a Cristo, habla. Entonces, tenemos tres conceptos. Todo el tiempo de nuestra vida, hacer siempre el bien y en todo tiempo predicar. En todo momento. Eso es aprovechar el tiempo. En Colosenses se le llama redimir el tiempo. Cuando escuchen esa palabra en alguna radio cristiana o lo lean en Colosenses, significa eso. Aprovechar el tiempo haciendo la obra de Dios. Y aquí hay tres conceptos. Todo el tiempo de vuestra vida, reverenciando al Señor. Hacer siempre el bien y predicando en todo momento. Eso es aprovechar bien el tiempo. Y el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya. ¿Qué está hablando el apóstol? Está hablando de los tiempos de apostasía. Mandarán a hacer esto, mandarán a prohibir esto otro. Entonces está hablando de qué? De tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que se aproximan, dice el apóstol Pablo. Entonces él tiene urgencia, le dice, con urgencia el apóstol escribe a la iglesia de Éfeso, porque los tiempos son malos. Aprovechar bien, como decíamos al inicio, como dice el versículo, acá lo tengo anotado, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y a qué se refiere que los días son malos? Que el clima estaba nublado, que hacía mucho frío, que llovía mucho. En esa parte no nieva. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Y aquí pasamos a la segunda parte. Recordemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad con un templo, que era el templo de adoración a Diana más grande que había en Asia Menor, que contenía sacerdotes y sacerdotisas que practicaban el sexo sagrado, sacerdotes homosexuales y sacerdotisas prostitutas.
que todas las tardes bajaban a la ciudad a prostituirse por dinero. ¿Mm? Y no eran cientos, eran miles. ¿Mm? Y por lo tanto la inmoralidad era la norma de la vida de Éfeso. Además, por causa del Evangelio, muchos quemaron públicamente libros de magia y ocultismo, que era muy común en Éfeso. Pero también hubo una revuelta de los artesanos de Éfeso, y con el crecimiento del Evangelio le bajaron las ventas de las figuritas de Diana y las figuritas del templo de Éfeso. Entonces, querían encarcelar a los cristianos y linchar a Pablo. Eso está en Hechos 19. La revuelta de Demetrio se llama. Otro problema, que en la iglesia de Éfeso hubo problemas de luchas doctrinales y de falsos maestros. Lo demuestran las advertencias que el apóstol Pablo hizo a los ancianos de Éfeso en Mileto, cuando iba camino a Jerusalén. Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. De vosotros mismos se levantarán lobos rapaces para devorar a las ovejas, para engañar. Primera de Timoteo 1, 3, 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ya se había producido lo que había previsto o profetizado el apóstol Pablo. Mandó a su delegado apostólico, Timoteo, decir: encárgate de Éfeso, mire que ahí hay problemas, hay gente que está enseñando tonteras. Habían problemas en Éfeso. El apóstol estaba preocupado de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, en esos días podíamos decir que los días eran malos, ¿cierto? El contexto de la iglesia, el contexto de la ciudad eran malos. ¿Son diferentes hoy? ¿Es diferente hoy día? A ver, vamos a echar una mirada. Veamos la situación de María Luisa Sepúlveda, 931, Quilicura, Santiago de Chile. Cero problema, ¿no? Aquí una taza de leche esta cuestión. Pero vamos así a mencionar algunas cositas nomás. Por ejemplo, apenas queremos venir a la iglesia, algunos hermanos siempre tienen problemas. Surge un problema, ¿se han fijado en eso? Algunos dicen, no vine porque surgió, otros dicen, ay, me costó llegar. Bueno, eso ya es algo, si algún problema tenemos. Cuando como iglesia nos hemos propuesto hacer la voluntad del Señor, ¿se ha fijado que han surgido algunos problemas? Por ejemplo, problemas familiares, problemas entre hermanos. ¿Se ha fijado? Entre hermanos de la iglesia. Dificultades económicas, problemas de salud, que traban, si no, no podemos, sí, y ahí estamos, ¿cierto? No, pero son problemas chiquititos estos, ¿no? Nada más que eso, nada más. Pero podemos observar que tenemos la presión del mundo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a ver las cosas que escuchamos. Por ejemplo, por medio de parientes, amigos y vecinos. No seáis fanáticos. No hay nada en la iglesia, ¿por qué no venís? Aquí nos hacemos un asado, te invito a un asado. No hay nada en la iglesia, loco, voy a perder el tiempo. ¿Desde cuándo que soy canuto? Ya voy a ver que te dura poco. ¿Qué te creéis ahora? Si antes erais peor que yo. ¿Ya han escuchado eso? La religión y tu pastor no me van a dar de comer. Los pastores piden pura plata y hacen lesa a la gente, les meten la mano al bolsillo. No dejéis que te laven el cerebro.
Hay muchas Biblias y muchas religiones. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué me decís tú? ¿Qué sabes tú? ¿Mm? ¿Dónde está Dios? Mira la maldad que hay, la violencia. La gente roba, mata por nada. ¿Dónde está tu Dios? La Biblia la escribieron hombres. O sea, no es cuestión de dioses. Dios es una invención del hombre. Esos son los más eruditos. Son dichos que oímos habitualmente y a veces hasta agresiones verbales. ¿Se fijan? Y esto es una presión porque de alguna manera parientes, vecinos, amigos nos han presionado, ¿o no? Pero no tenemos grandes problemas, ¿no? No hay grandes problemas. Veamos primera de Pedro 4, 1, 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Eso es. Esa es la presión del mundo. ¿Les parece extraño? ¿Cómo que no? Si esto es normal, tómate un vasito de vino, lo que te va a hacer un vaso de vino. Y toda esa expresión. Y a veces eso mete en problemas a los hermanos y hermanas. Porque quien se lo dice es un pariente amado, incrédulo. Entonces, a veces los sentimientos a veces nos juegan una mala pasada en eso. Pero esa es la presión. El diablo juega con eso. Acuérdense que dice que los hijos de desobediencia, ¿por qué se llaman hijos de desobediencia los incrédulos? Que es una forma de decir que son hijos del diablo, que están haciendo la voluntad del diablo. Aunque no crean y aunque no crean en el diablo. Porque esa es la obra maestra del diablo. Hacer al mundo creer que no existe. Pero él está presente. Entonces no tenemos más grandes problemas, ¿no? No, nada más que eso. Bueno, algunos problemas, por ejemplo, con los hijos. Sobre todo cuando son los hijos incrédulos. Aquí hay hermanos, y en otras iglesias también, hay hijos que son incrédulos, que cuando tienen 15 años quieren pololear. Porque todo el mundo pololea. Pero un hijo de Dios no debe pololear. Son sensibles a la moral del mundo, a la libertad sexual. Porque eso es lo que ven y conviven con sus pares. Hablan de los derechos de los homosexuales, en los colegios se habla libremente, incluso algunos de sus compañeros y compañeras practican la homosexualidad entre ellos. Entonces para ellos es normal. ¿Qué te escandalizáis? Si así ahora. Como que eso es una ventaja respecto a los viejos, que son viejos moralistas. Pasarlo bien. Carrete, pito, alcohol. Pues si lo hacen todos, pues. Es lo más normal. Y la incredulidad, no, quiero ir a la iglesia, no, si me aburro. Una lata. Pero no se desanime, hermano. No se desanime. Esto es para animarlo. Pero se dan cuenta, si uno comienza a pensar, a meditar, la serie de presiones a las cuales estamos sometidos como creyentes, y a veces nosotros no somos conscientes de esas presiones. Cuando algo nos toca muy de cerca, ahí ya somos conscientes. Pero en realidad estamos rodeados de presiones ¿a qué? A nuestro yo, a nuestro familiar, a nuestros sentimientos. Entonces, el tiempo ¿cómo es? Es malo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando en un mundo saturado de pecado. Y no soporta a los cristianos. No los soporta.
Seguimos hablando de esto. Hay presiones que no se ven y todavía no se sienten, por lo menos aquí, pero las hay. Y en algunas partes ya tienen sus efectos, por ejemplo, y van a tener efectos a mediano y largo plazo, y ni tan mediano plazo. Como por ejemplo las presiones del Estado a que las iglesias evangélicas apoyen las leyes de aborto, divorcio y matrimonio igualitario. Hay presiones muy serias sobre eso. Y eso está partiendo con las iglesias más grandes, para que las más grandes sometan a las más chicas. Y después lleguen a Quilicura y vean las pelusas que se llama ahí en María Luisa de Pública y las saquen. Pero hay presiones. Otras. Presiones que hacen varios movimientos, entre esos el movimiento homosexual, para limitar legalmente la predicación de la iglesia. Y eso está teniendo un éxito relativo entre un área de parlamentarios y senadores. Que yo pueda decir que la homosexualidad es pecado, dígalo en su iglesia, pero no lo diga en la radio, no lo diga en la calle. Hay mucha presión de eso y muchos parlamentarios disponibles a legislar sobre ese tema. Presiones de la Iglesia Católica e iglesias evangélicas comprometidas con el catolicismo romano para que las iglesias evangélicas cambien doctrinas, se afilien al ecumenismo. Y mucha presión a que usen más las nuevas versiones, las nuevas traducciones. La nueva versión la nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia Gómez, versión moderna, Reina Valera 60. Y usen menos, ojalá eliminen, Reina Valera 60. Hay presiones pero increíbles por parte de la Iglesia Católica y de iglesias evangélicas asociadas, sobre todo por medio de las sociedades bíblicas. La Iglesia Católica ahora es socia de sociedades bíblicas a nivel internacional. Y el propósito de la Iglesia Católica es que no se publique más Reina Valera 60. Un día vamos a hablar de las traducciones, que en realidad no son traducciones, son tergiversaciones. Por último, la ideología de la prosperidad que ha corrompido iglesias y pastores. Y lo que más se predica en esas iglesias son escándalos tras escándalos, desfalcos de dinero y de inmoralidad. Te ve Noticias Cristianas y por lo menos 2 veces al mes hay un escándalo en alguna parte del mundo, algún pastor que robó dinero, que se violó a un niño, que se divorció y se casó con la secretaria. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A esos evita, no seas amigo de ellos, lejos tenlo, de la iglesia y de tus relaciones personales. Tiempos peligrosos, los tiempos peligrosos no son para mañana, los tiempos peligrosos son ya hoy. Hemos hecho una pequeña descripción de lo más mínimo a lo cual somos sometidos en nuestro círculo. Y hemos ido ampliando el círculo. Y las presiones son más grandes. Pero esto no es nada, hermano. Estamos en Santiago de Chile. Porque en otras partes del mundo la fe, los hermanos la pagan con la cárcel, con la vida, pérdida de propiedades, pérdida de familia,
pastores muertos con sus hijos, pastores que le han matado a sus esposas. Entonces, a veces nosotros nos quejamos de los problemas que tenemos. ¿Y sabes dónde está creciendo la iglesia? En esos lugares está creciendo. En los países musulmanes, en China, está creciendo el evangelio. Y aquí que nosotros tenemos, lo máximo que tenemos es un garabato que nos van a decir ahí, canuto tal por cual, nos asustamos de los problemas que tenemos. Le voy a dar un dato. Isaac Sick, director de International Christian Council, que es una organización no denominacional que monitorea los derechos humanos de los cristianos, declara lo siguiente: a menos que haya un cambio drástico en la tendencia actual, y está hablando de los países árabes musulmanes, creo que en el 2014 vamos a ver cosas peores, refiriéndose a la represión a los cristianos. Y continúa diciendo: sin lugar a dudas estamos viendo un aumento de la persecución durante la última década en los países donde el Islam radical está creciendo. En el 2013 los países más perseguidores de los cristianos fueron Centro África, Siria, Pakistán, Egipto, Irak, Birmania, Nigeria, Colombia, Eritrea, Sudán y Corea del Norte. En Colombia, en las zonas donde la guerrilla tiene el control, los pastores son asesinados y la iglesia es quemada. Y allá todavía hay misioneros, hermano. Paul Strasburg, director de Misión Puertas Abiertas de Canadá, dice: es un reto muy grande para los cristianos en estos países. No tenemos mucha esperanza de un cambio para el año 2014. Los estudios muestran que la tendencia a la persecución religiosa va en aumento y que los cristianos son el grupo más afectado de la represión. Y el país más perseguidor de los cristianos es Corea del Norte. Isaac Sick y su organización estiman que alrededor de 50.000 cristianos son presos en campos de concentración. Y últimamente, decenas de cristianos han sido ejecutados públicamente acusados de tener una Biblia en su casa. Mediten estas cosas, hermano. El Señor se está glorificando ahí. Porque ¿sabe lo que hacen ellos? Oran. Y la Biblia que tienen, se la comen. La leen, la memorizan para predicar. Juan 15, 20, 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persigue, si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor lo dijo. En el mundo a mí me creyeron, a ustedes les van a creer. En el mundo a mí me persiguieron hasta la muerte, a ustedes también lo van a hacer. Si yo, que soy el maestro, sufrí eso, ustedes que son mis seguidores, no crean que no les va a pasar nada. Van a pasar las mismas pellejerías y los mismos gozos del maestro. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Insensato, tonto. ¿Y qué es lo que es un tonto? Uno que desconoce la voluntad del Señor. Desaprovecha el tiempo y las oportunidades de servir al Señor. Otra insensatez es la ansiedad, el pánico por la inmensidad de la tarea y la hostilidad del mundo al cristianismo y la necesidad que vemos de llegar a los pecadores, pero nos da miedo y nos quedamos parados. Eso es insensato. Entonces se trata de conocer y apropiarse de la voluntad del Señor para la iglesia y para cada cristiano. El centro de la voluntad del Señor para la iglesia es la gran comisión.
Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Predicar, discipular, bautizar. Todos los días, porque Él va a estar todos los días con nosotros. Todo lo demás, toda actividad de la iglesia debe prepararnos para ser y ser eficientes en el propósito de evangelizar. Y toda edificación, adoración, debe hacernos personalmente más santos y aptos para dar testimonio del evangelio de obra y de palabra. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nuestro cuerpo sea sometido ¿a qué? A la mortificación del pecado. Negarse uno mismo. Y cambiar nuestro entendimiento de las cosas por medio de su palabra. Entendiendo, sabiendo, comprendiendo la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que pertenezcamos a Cristo. Predicamos a toda criatura, que obedezcamos su palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos santos parecidos a Cristo, que perdonemos a nuestros enemigos, que reprendamos el pecado, que nos congreguemos, que oremos unos por otros con los hermanos, que seamos generosos en dar amor de Cristo, que adoremos al Señor con corazón limpio, que tengamos gratitud al Señor, que nos sometamos a las autoridades. Esa es la voluntad explícita y está en las Escrituras. Haciendo estas cosas encontraremos la voluntad del Señor para nuestra vida personal. Ese entendimiento y esa obediencia nos va a dar el entendimiento dónde el Señor me quiere ubicar, cuál es su voluntad para mi vida. Pero si antes no obedecemos las cosas que están ya explícitas, ¿por qué el Señor tiene que decir qué quiere hacer en mi vida? Entonces, obedeciendo lo general, descubriremos lo particular que el Señor quiere para nuestra vida. Hacer la voluntad del Señor trae oposición y a veces problemas, y problemas graves a veces. Tanto así que pensamos que a veces nos equivocamos, que debido a la dificultad, tal vez esta no es la voluntad del Señor. Tenemos esa tendencia, porque creemos que si fuera la voluntad de Dios, no debería haber ningún problema. Liso. Y hemos visto que tenemos problemas haciendo la voluntad del Señor. Pero eso debería llevarnos ¿a qué? A depender más del Señor. Por ejemplo, en Jonás. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Anda a Nínive y predica. Y como él odiaba a los de Nínive, se fue a Jope, tomó un barco, dice, y se fue a Tarsis. Un barco a Tarsis. El texto bíblico dice que el barco lo encontró al tiro. Cualquiera diría, era la voluntad de Dios porque lo encontró al tiro. No, la voluntad de Dios es la explícita. Va y predica a Nínive, aunque no te guste. No está en la dificultad, no está en mi gusto. La bendición está en la obediencia. Nos guste o no importando la dificultad que tenga. En cambio, en Hechos 4, 27, 31, ¿qué dice? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos estaban amenazados. Mira, aquí mataron a Cristo, se unieron todos contra Cristo y ahora nos amenazan a nosotros. Protégenos, Señor, no me voy a esconder aquí, cuídame que nadie sepa. Tengo miedo, Señor, ¿no? Dice, pidieron valor, denuedo, ¿para qué? Para predicar la palabra, para que se manifieste Jesucristo a través de prodigios y señales, etcétera. Eso es lo que pidieron. Las dificultades no eran pocas, porque ellos estaban arriesgando de terminar como terminó el Señor Jesucristo, que los mataran. Y de hecho mataron a Esteban y después mataron a Santiago, al apóstol Santiago. Entonces, la voluntad de Dios no está relacionada con la mayor o menor dificultad. La voluntad de Dios está relacionada con lo que dice las Escrituras, no importando su mayor o menor dificultad. El problema no es eso, el problema es que a veces nos falta el coraje espiritual y dependencia del Señor para obedecerle y pagar el costo que significa obedecer al Señor. Porque a veces hay un costo sentimental, costo económico, costo de tiempo. Y a veces no queremos pagar ese costo. Pero hay un costo. Negarnos a nosotros mismos. Burlas de los vecinos, agresiones verbales, etc. Dificultades en el trabajo, también. Que justo el jefe dice, no, este domingo tenemos que hacer un extraordinario, no. Y uno se queda callado, el jefe manda, tengo que ir al culto. Hay hermanos que se han planteado, yo no vengo porque yo el domingo voy al culto. Algunos no han perdido la pega, otros la han perdido. Pero es un costo. Bien, conclusión, aprovechando, redimiendo el tiempo de vida que tenemos para servir, adorar, predicar al Señor. En este tiempo actual, malo y peligroso, anticristiano, lo cual es mayor razón para servir al Señor, puesto que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si decimos que tenemos toda bendición, mostrémosla, practiquémosla. Y entre ellas, entender el amor a la voluntad del Señor. Por tanto, aproveche el tiempo, hermano. Oramos. Padre eterno, Padre bueno, Padre eterno, yo te doy gracias por la exhortación que nos hace el apóstol. Aprovechar nuestra vida, que es tan corta, a veces pensamos que vivimos tanto, pero en realidad es un soplo. Y aprovecharla para tu gloria, Señor, para que más almas puedan conocerte, amarte, seguirte. Yo ruego esta bendición, Señor. Muchas veces no lo hacemos y por eso te pedimos perdón, Señor. Cambia nuestros sentimientos, cambia nuestro desear. Que tú seas prioridad, que tú seas más importante. Que el amor de Cristo predomine en nuestros corazones. Cambia nuestros corazones, Señor, para que podamos dar un testimonio lleno de luz de tu persona y de tu obra. Sabemos que muchos nos van a rechazar, pero sabemos que te están rechazando a ti, Señor. Y gloria a tu nombre, Señor, porque sabemos que tú harás lo necesario para que tu palabra llegue a donde tiene que llegar. Úsanos, Señor. Expon nuestros corazones y úsanos para gloria tuya. Te damos gracias, Señor, por la obra de misericordia que vas a hacer con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.